Ya. Buenas noches, profesor y compañeros en general. El día de hoy mi grupo va a exponer acerca del sujeto de derecho concebido, el embarazo y nacimiento. Nuestro grupo está conformado por mi persona, José Daniel Suñón Guamán, Carol Selene Bujaico Rojas, Daniel Edgar Poma Solís. Quien le habla el estudiante de Sarmiento Víquez, Fernando Jesús. Zúñiga Zulka Margarita Milagros. Siguiente, por favor. Para empezar la exposición voy a proceder a explicar qué es el sujeto de derecho. El derecho tiene la imperiosa necesidad de clasificar a la vida humana para brindar una correcta seguridad jurídica. Frente a esto, surge la figura de la denominación de sujeto de derecho, el cual grava tanto a los sujetos como a los grupos colectivos, los cuales cumplirán con una serie de requisitos para ser titulares de deberes y derechos. Siguiente, por favor. Clase de sujeto de derecho. En el Código Civil emitido en el año de 1984, se encuentran a dos grupos de sujetos de derechos. El primero, el sujeto de derecho individual, y el segundo, sujeto de derecho colectivo. Dentro del sujeto de derecho individual se encuentra el concebido, el cual es el ser humano que se encuentra en un desarrollo biológico, y este es un sujeto de derecho sui generis. Luego se encuentra la persona humana, que es un sujeto de derecho común, que se encuentra igualmente presente en el artículo 1 del Código Civil. Con respecto al sujeto de derecho colectivo, encontramos a la persona jurídica, el cual es una institución formada por personas naturales y o personas jurídicas que tienen personalidad propia. Luego encontramos a las asociaciones no inscritas, los cuales son grupos con fines en común que no cumplieron con el requisito de la inscripción. Y por último encontramos a las sociedades conyugales. Siguiente, por favor. Se debe de hacer un énfasis principal en cuándo empieza y cuándo termina la persona natural. El inicio de la persona natural comprende desde la etapa de la concepción, para posteriormente al nacimiento, este sea registrado frente al Estado a través de un acta de nacimiento, el cual deberá contener los nombres y apellidos de los padres, así como el lugar, la fecha y hora de nacimiento. El final de la persona natural será cuando ésta fallezca, y deberá ser registrado en un acta de defunciones, el cual debe de contener los datos de la persona fallecida, además de las circunstancias y la hora del fallecimiento, como también los documentos de certificación médica. A continuación daré paso a mi compañera. El concebido. El concebido es el ser humano antes de nacer, y pese a que depende de la madre para su subsistencia, está genéticamente individualizado frente al ordenamiento jurídico, siendo el centro de imputación de aquello que únicamente le favorece, por lo que suele sostenerse que es un sujeto de derecho privilegiado, que se inicia desde la concepción y culmina hasta el nacimiento, antes del nacimiento. ¿Pero qué es la concepción? La concepción se refiere a la unión del espermatozoide con el óvulo. De la misma manera, el concebido es sujeto de derecho, porque es vida humana en su etapa intrauterina. Es ser humano autónomo, real, distinto a la persona humana. Es decir, el concebido no es persona, pero sí sujeto de derecho y obligaciones, pero de manera limitada, solo hasta el nacimiento, pues ahí toman su plenitud. De acuerdo con el artículo 1 del Código Civil, se establece que la atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Esto significa que el derecho patrimonial se confirma si nace con vida y se convierte en persona natural. Pero si por alguna razón
muere antes del nacimiento, habrá perdido tales derechos a partir de ese momento y no antes. Es decir, los derechos patrimoniales son existentes, pero condicionados a que el individuo nazca vivo. Cabe resaltar que el nacimiento se refiere al momento que cuando el bebé se desprende del cordón umbilical. En cuanto al periodo de gestación, el embarazo en los seres humanos tiene una duración aproximada de 40 semanas, comprendida en 3 etapas: primer trimestre, segundo y tercer trimestre. En el primer trimestre, el bebé se desarrolla rápidamente. Su corazón comienza a latir, su cabeza, sus brazos, sus piernas crecen. Y hacia el final de este trimestre, ya se puede conocer el sexo del bebé. Luego, en el segundo trimestre, el bebé continúa desarrollándose. Se forman muchos de sus órganos internos. Y por último, en el tercer trimestre, el bebé crece aceleradamente y sus pulmones completan ya su desarrollo. Asimismo, el bebé ya patea con fuerza y a partir de la semana 37, el bebé ya está listo para nacer. Actualmente, el derecho de alimentos no solo es otorgado al menor desde el momento de su nacimiento, sino que la obligación puede acarrear incluso durante el tiempo de gestación y es accionado por la mujer gestante. Este derecho se encuentra enmarcado en el artículo 472 del Código Civil, cuando éste señala que por alimentos también se entienden los gastos del embarazo de la madre, desde la concepción hasta la etapa de posparto. Le doy el pase a mi siguiente compañera. Trabajo de parto. Es el proceso del cual el feto y la placenta abandonan el útero. El parto suele empezar alrededor de 2 semanas anteriormente o luego de la fecha apreciada del parto. No se conoce exactamente qué provoca el comienzo del parto hacia el desenlace del embarazo. Después de 36 semanas, el doctor revisa el cuello uterino para determinar en qué momento iniciará el parto. Un parto puede llegar a durar de 12 a 18 horas en la primera madre que da a luz por primera vez y se acorta hasta 6 a 8 horas a medida que pasa el tiempo. Y el quedar separada y caminar a lo largo de la primera fase del parto puede acortarlo en aproximadamente 1 hora. Según el código número 2, la mujer, el marido, el Ministerio Público y quien tenga legítimo interés pueden solicitar judicialmente el reconocimiento del embarazo o del parto con citación de las personas que tengan interés en el nacimiento. Esta solicitud se tramita como prueba anticipada con citación de las personas que por indicación del solicitante o criterio del juez puedan tener derechos que resulten afectados. Entonces, el juez puede ordenar de oficio la actuación de los medios probatorios que puedan continuar con este proceso. Siguiente, por favor. El aborto. El aborto es la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado viabilidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. Podemos decir que la interrupción del embarazo es la expulsión o la sustracción del embrión o del feto. Solo está permitido hasta las 22 semanas de gestación o una vez que el peso del feto sea menos de 500 gramos. En la actualidad, el aborto libre en el Perú es ilegal. De acuerdo al capítulo 2 del título 1 del Código Penal, todos los tipos y métodos de aborto están penados, a excepción del terapéutico. En acá podemos destacar el artículo 14 y el artículo 120, que el artículo 114 nos menciona que la mujer que causa su aborto o consiente que otro la practique será reprimida con pena privativa a la libertad no mayor
de 2 años. Mientras que el artículo 120 nos dice que el aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 meses. Siguiente, por favor. La bioética. La bioética es considerada una ciencia conductual porque estudia la conducta del hombre, así como el análisis sistemático de las magnitudes de la moral, incluyendo la perspectiva moral, las elecciones, el comportamiento y las políticas de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, usando una pluralidad de metodologías éticas en un entorno multidisciplinario. Podemos mencionar que el término bioética nos permite un razonamiento claro e inconfundible para poder resolver nuestras relaciones con las formas vivas de la realidad, diferentes de las formas y diferenciar de las formas no vivas. Por otro lado, nos ayuda a la ciencia y a la tecnología moderna en sus aplicaciones a seguir en camino de responsabilidad junto con la moral. Esta tiene cuatro principios básicos que son la autonomía, que es la capacidad del individuo para tomar elecciones de forma independiente y libre, que debería respetarse constantemente, salvo en casos excepcionales en que entre en problemas con otros valores fundamentales. La siguiente, que es la beneficencia, que es maximizar las ventajas probables y reducir los probables males, continuamente contando con el parecer del individuo y su valoración. La tercera, que es no maleficencia, que es no hacer el mal intencionalmente. Esto con el objetivo de dañar a la otra persona o al otro individuo. Y por último, que es la justicia, que trata de tratar los casos de igual manera y evitar situaciones desiguales tanto como sea posible. Paso a mi compañero. Continuando la exposición, mi persona, Daniel Poma Solís, hablaré de los problemas en la actualidad de la infertilidad. La infertilidad es un inconveniente de la salud universal que perjudica a millones de individuos en edad reproductiva internacionalmente. Los datos accesibles presentan que 48 millones de parejas y 186 millones de individuos internacionalmente padecen de infertilidad. Y esta se da por una patología del sistema reproductivo. Es un inconveniente de la salud creciente internacionalmente. La infertilidad se considera crónica debido a que causa invalidez de reproducción al sujeto que puede vivir con este diagnóstico por varios años. Aunque esta no deteriore de manera directa en la salud física, pero según las indicaciones y evidentemente tienen que provocar deterioro en la salud psicológica y por efecto ocasionan deterioro en la salud física, mental y emocional. Esto puede afectar a la pareja de manera psicológica o de forma conyugal, ya que no pueden llegar a concebir el embarazo. Continuando, las técnicas de reproducción asistida. Las técnicas de reproducción asistida se refieren a tratamientos y procedimientos para lograr el embarazo. Estos procedimientos complejos pueden ser una opción para personas que ya pasaron por diversos tratamientos, la infertilidad, pero todavía no lograron el embarazo. Las personas interesadas en las técnicas de reproducción asistida deben consultar opciones en profesionales de la salud y tal vez deban consultar a un especialista en fertilidad. Y pueden tener tres opciones, la cual primero sería inseminación intrauterina. La inseminación intrauterina consiste en la colocación de los espermatozoides de un hombre en el útero de una mujer mediante un tubo largo y angosto, similar a una pajilla delgada. Y la siguiente sería fecundación in vitro. Durante la fecundación in vitro, los óvulos y los espermatozoides de la pareja se incuban juntos al laboratorio para producir un embrión. Luego, profesional desde la salud coloca el embrión dentro del útero de la mujer. Dentro de este podría implantarse y dar como resultado un embarazo exitoso. Y la tercera, técnicas de reproducción asistida con intervención de terceros. Cuando la pareja no logra un embarazo mediante los tratamientos de infertilidad o mediante
las TRA tradicionales pueden optar por un método de intervención de terceros para lograr el embarazo, que pueden ser donación de espermas, donación de óvulos, subrogación de tradicional o gestacional y donación de embriones. Las técnicas reproductivas asistidas legalmente en el Perú, en la legislación del Perú. Siguiente, por favor. Las TRA y su presencia en la legislación peruana. En el Perú no hay una regulación normativa en las técnicas de reproducción humana asistida, a pesar que sí se realizan de manera permanente en centros particulares especializados. Ya que esto se da que la ciencia avanza demasiado rápido y lamentablemente la relación jurídica, la creación de normas no puede ir a la par de estas. Las tecnologías van avanzando y mejorando y las normas jurídicas no pueden respaldar o pueden estar juntos a la realidad de esta. La única referencia en el Perú se encuentran en el ya articulado en el artículo 7 de la Ley General de la Salud, que resulta totalmente insuficiente para la realidad que lo desborda. Esta es una diversidad de situaciones conyugentes, una problemática grave que amerita con otras experiencias comparadas en la participación del derecho. Continuando la exposición, pasaré a mi compañero. Bien, continuando con la exposición, daré a conocer un caso que va con relación al tema sobre sujeto de derecho, y este es el caso de impugnación de acta de nacimiento, y esto basándome en el artículo 1 del Código Civil sobre sujeto de derecho. Asimismo, haré mención el artículo 25 del Código Civil sobre prueba de nombre. Antes de presentar este caso, haremos una síntesis de lo siguiente. Nuestro ordenamiento jurídico nos menciona que la vida humana comienza con la concepción, pero la condición de persona humana o persona natural se adquiere a partir del nacimiento y no antes, no existiendo en absoluto contradicción entre los conceptos de concebido y persona natural, ya que ambos son sujetos de derecho autónomos y de seguir el curso de las cosas. El concebido pasará a convertirse de manera natural a partir del nacimiento, el cual no implica que desde antes de la concepción no merezca tutela e incluso derechos. Por tanto, entendemos por persona natural a uno de los 4 sujetos de derecho cuyo inicio se da con el nacimiento, pero que desde la concepción ya merecía tutela e incluso era titular de ciertos derechos, aunque como un sujeto de derecho distinto, el concebido, y termina con la muerte, al cual el ordenamiento jurídico lo adscribe derechos y obligaciones. Respecto al sujeto de derecho, según nuestro artículo 1 del Código Civil, conlleva como título sujeto de derecho, dice lo siguiente: la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento y la vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Y un caso muy importante que vamos a detallar es la atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Es decir, el término sujeto de derechos para este caso no se da porque es producto de la humanidad y surge con el objetivo de atribuir prerrogativas, o sea, derechos y deberes, que son las obligaciones, a la persona humana y diferenciarla de los no sujetos de derecho. El ser humano, la persona natural y el concebido, es el único sujeto de derecho que reúne las características de libertad y coexistenciabilidad para poder tomar los derechos. No obstante, no es el único sujeto de derechos. Bien, respecto al caso mencionado sobre el acta de nacimiento, acta de impugnación de nacimiento,
Es una demanda interpuesta por Ada Luz Moreno Espinosa, ya que su partida de nacimiento fue inscrita de manera irregular y encima con el apellido y lugar de nacimiento que no le corresponde, produciéndose así una vulneración a uno de sus derechos primordiales que está inscrita en la Constitución, que es el derecho a la identidad. Luego de un análisis respecto a este caso, vemos en el artículo 25 que nos menciona la prueba de nombre. ¿Qué nos dice? Que la prueba referente al nombre resulta su respectiva inscripción en los registros del Estado civil. Por ello, surge la siguiente jurisprudencia de todo el caso. Dice, es conveniente señalar que la partida de nacimiento es el documento a través del cual se acredita el hecho de nacimiento y por ende la existencia de una persona. Con este asiento registral y sus certificaciones correspondientes en los registros civiles, se deja constancia el hecho inicial o determinante de la existencia de la persona humana. La partida de nacimiento constituye un asiento registral y sus certificaciones instauran probanza legal del hecho de la vida, de la generación materna y paterna, salvo las omisiones por legitimidad del apellido familiar y del nombre propio, de la edad, del sexo, de la localidad en que surge la existencia, que lleva consigo la nacionalidad y de la soltería. Mientras no se anote la celebración del matrimonio, se tiene que son elementos de la partida de nacimiento el nombre, el apellido, el sexo del individuo, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la identidad y dirección de los padres y los nombres y apellidos del registrador. Por todo lo mencionado en este caso y basándonos en la atribución que le corresponde cuando nazcan, digo, lo que nos menciona el Código Civil en el artículo 1, vemos que se ha vulnerado un derecho muy importante de la persona, es el derecho a la identidad. Recordemos que el derecho a la identidad es el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido o individualizado conforme a determinados rasgos distintivos. En este sentido, los órganos jurisdiccionales, para no vulnerar este derecho y otros fundamentos, deberán aplicar el principio, es decir, tratar de alcanzar el mayor beneficio para el ser humano. Sin nada más que mencionarle, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.